Cuando tenía 8 o 9 años, mis días se llenaban de risas y juegos con los niños del vecindario, expandiendo así mi círculo social. Nuestras travesuras solían desarrollarse en el parque o en la calle frente a nuestras casas, y dado que el parque estaba convenientemente ubicado junto a mi hogar, era nuestro lugar predilecto. Recuerdo con nitidez aquellos días de juego, aunque mi memoria comienza a nublarse en un punto específico. Fue entonces cuando una niña un poco mayor que nosotros, de unos 13 años, se acercó. Su nombre era Elena, y su vestimenta peculiar llamó mi atención de inmediato. Cubierta con una bufanda masiva que envolvía todo su cuerpo y una capucha que ocultaba parcialmente su rostro, parecía salir de un cuento de dibujos animados. A pesar de mi curiosidad, Elena se integró a nuestras actividades en el parque con naturalidad. Hasta hoy, desconozco de dónde surgió Elena y si pertenecía al vecindario. En ese momento, ya me caía bien. Un día, me propuso mostrarme algo especial, y sin dudar, acepté su invitación. No recuerdo sus palabras exactas, pero sí cómo nos alejamos del resto de mis amigos. A partir de ese momento, mi memoria se aclara. Consciente de que a mi madre no le agradaría descubrirme paseando por el parque, se lo mencioné a Elena. Con convicción, afirmó que solo nos llevaría 10 minutos y que valdría la pena. Mientras caminábamos, observé que nos dirigíamos hacia el bosque. Aunque era de día y confiaba en ella, una preocupación persistía, que mi madre nos descubriera. Adentrándonos en el bosque, Elena tomó mi mano guiándome hacia un destino desconocido. Nunca antes había explorado aquel bosque vacío, y en lugar de seguir el sendero, atravesamos ramas. Después de unos 5 minutos, llegamos a un claro pequeño. En el suelo, una mesa sostenía un tazón de agua, frente a la cual se erguía un palo con el extremo superior chamuscado y un ligero aroma a humo. Mi perplejidad creció, no comprendía lo que veía. Fue entonces cuando Elena reveló que este era el lugar secreto donde todos mis amigos se reunían cuando yo no estaba en casa. Para unirme, debía seguir sus instrucciones. Aunque esto me desconcertó, mi ingenuidad infantil me llevó a aceptar. Elena sumergió su mano en el agua y la colocó en mi cabeza. Comenzó a entonar un canto rítmico en un idioma extraño. Siguiendo sus indicaciones, cerré los ojos. Mientras resonaba su canto escalofriante, no pude resistir la tentación y abrí los ojos por temor. Detrás de Elena, divisé a unas figuras con túnicas negras, avanzando hacia mí. Las túnicas ocultaban sus pies, dándoles la apariencia de levitar. Al notar que había abierto los ojos, la amabilidad de Elena se transformó en pesadilla. Siseando y gruñendo, intentó atacarme. Temeroso, corrí en dirección opuesta, evitando sus embestidas. Aunque desistió de perseguirme rápidamente, continué corriendo, tropezando en el camino. No tenía una dirección específica, simplemente corría en línea recta. Al salir del bosque, lo hice por un lugar diferente al de la entrada. Llegué a casa llorando. Mis padres, al preguntarme qué sucedía, no tomaron en serio mi relato infantil y lleno de imaginación. En parte, atribuyo su incredulidad a la simplicidad con la que describí la situación. No fue hasta 13 años después, al regresar a mi antiguo vecindario y recordar aquel episodio en el bosque, que compartí con ellos detalles más precisos. Aunque se sorprendieron, percibo que una parte de ellos aún duda de mi relato. Desconozco el origen de Elena y sus intenciones. Tampoco tengo idea de quiénes eran esas figuras encapuchadas. Durante el tiempo restante en la zona, nunca más supe de encuentros similares. Estaba conduciendo desde Oregón hasta Seattle, Washington, después de visitar a mi cuñado. Éramos muy cercanos y solíamos pescar juntos. Oregón era agradable porque estaba justo en el medio de donde ambos vivíamos. Sin embargo, estaba un poco más lejos para mí. También tenía un montón de lugares agradables para pescar e incluso hacer senderismo. Eran alrededor de las 11 de la noche, y llevaba unas 2 horas y media conduciendo, así que me quedaba alrededor de 1 hora más. La mayor parte del viaje fue por carreteras interestatales, sin embargo, la última parte fue por caminos más desiertos y boscosos. Conducía con la música a todo volumen en la radio para distraerme de la atmósfera inquietante, cuando vi una luz a unos 100 metros de distancia.
Genial, pensé, otro auto pasando. Pasar uno al lado del otro en estas carreteras estrechas era complicado, especialmente de noche. A medida que me acercaba a unos 50 metros, la luz seguía a la misma distancia. Comencé a notar que era algo en llamas, tan brillante que ni siquiera necesitaba mis luces altas. Me acerqué con el coche hasta que se apagó por alguna razón. Temporalmente me encontré en la oscuridad, así que encendí mis luces altas de nuevo. Apagué la música y avancé gradualmente con el embrague, teniendo mucho cuidado de no golpear nada ni a nadie. No podía ver nada delante de mí que pudiera haber causado ese fuego. A unos 25 metros de distancia, donde vi el fuego ardiente, noté grabado en el suelo un círculo gigante con una especie de estrella. Pensé que podría ser alguna cosa de una secta o satanista, pero no estaba 100% seguro. Mantuve esa idea en el fondo de mi mente. Cuando estaba a punto de pasar por encima del extraño símbolo, pude escuchar la voz apagada de un hombre a mi izquierda. Miré, pero estaba tan oscuro que no podía ver nada. Pasaron unos segundos, y fue entonces cuando lo vi. Era un hombre mayor, alrededor de 50 años, con barba y gafas. Llevaba un traje con lo que parecían botas de combate. Caminó justo frente a mi coche, y mis luces iluminaron su rostro espeluznante. Estaba haciendo movimientos de manos y señales ambiguas mientras seguía hablando, pero no podía entender nada. Luego hizo un gesto con la mano señalando detrás de mí, y creo que quería que retrocediera. Sus ojos estaban fijos en mí todo el tiempo, y no parpadeaba. Respondí al hombre, diciendo que no entendía, e incluso encogí los hombros de manera exagerada para hacer entender mi punto. Parecía enojarse por su expresión facial, y se acercó a la ventana del lado del conductor y comenzó a golpearla. Pude escucharlo ordenándome que bajara la ventana. Definitivamente era extranjero, pero no pude identificar de dónde era, y su voz era ronca como el infierno. Sabía que no iba a bajar la ventana con él afuera, así que la bajé solo un poco. Le dije, ¿qué quieres?, con firmeza, y me preguntó qué estaba haciendo aquí. Le dije que solo estaba de paso y que necesitaba pasar por aquí. Puso las manos en las caderas, se alejó de la puerta y empezó a hablar solo. Volvió a la ventana del lado del conductor y me dijo que tenía que regresar. Empecé a reír por lo absurdo de su comentario y básicamente le dije que se largara. Pisé el acelerador y me fui, sin querer estar en esa situación por más tiempo. El tipo empezó a gritar. Miré por el espejo retrovisor y vi a ese hombre, junto con un montón de otras figuras oscuras con las manos en el aire al unísono. Estaba feliz de haber salido de allí, pensé que estaba a salvo. Sin embargo, mientras conducía por este camino estrecho, todo lo que podía ver eran personas a mi alrededor. Nunca hicieron nada, simplemente estaban allí mirándome. Todos estaban agachados junto a la línea de árboles, y no estaban juntos en un grupo. Estaban todos solos o en pequeños grupos a ambos lados de mi vehículo. Debo haber estado yendo a unos 40 en este camino estrecho, me asustó tanto. Pasé como a 20 personas hasta que giré a la izquierda y salí de la carretera hacia una más transitada. En ese momento, estaba feliz de haber salido de allí antes de que algo realmente malo sucediera. Pero cuanto más lo pienso, más malicioso parece todo. Realmente no creo en estas cosas de sectas, y no soy una persona religiosa en absoluto, pero lo que sucedió esa noche podría cambiar mi opinión. Aún así, podría haber sido simplemente un grupo de drogadictos, y preferiría que fueran drogadictos que una extraña secta. Cuando tenía alrededor de 8 años, vivía en una ciudad clasificada generalmente como una zona empobrecida, junto con mis padres, 2 hermanos menores y mi hermana mayor de 18 años, que a menudo se quedaba con nosotros. Compartíamos un amplio cuadrado de césped con los vecinos de la izquierda, haciendo de eso nuestro jardín delantero. Mis días transcurrían mayormente en juegos al aire libre con mi bicicleta. Al lado vivía una pareja mayor con sus 2 hijos adolescentes. El padre, que siempre parecía triste, conducía un antiguo auto naranja y usaba una gorra anticuada. Aunque lo veía a menudo, nunca nos dirigía la palabra ni nos miraba. El hijo solía ocuparse de su auto, mientras que la hija solo se asomó fugazmente en las pocas veces que vivimos junto a ellos. La madre, por su parte,
solo la vi una vez, observándonos a través de cortinas o ventanas. Mis padres me advertían que no era una persona agradable, pero eso no me preocupaba. Solía cruzar su parte del césped para llegar a mi casa en mi bicicleta hasta que, un día, la vi observándome. Recuerdo pensar que era una verdadera bruja porque su rostro parecía aterrador, parecía descuidada con el pelo enredado y enmarañado, y una expresión enmascarada por el enojo. En una tranquila mañana de domingo, el hijo limpiaba su auto escuchando la radio a todo volumen a las 7 de la mañana. Habíamos estado en una fiesta familiar la noche anterior, así que todos los niños aún estaban dormidos. Mis padres le pidieron que bajara el volumen ya que los niños aún dormían, pero no obtuvieron respuesta. Poco después, mi papá escuchó gritos y vio a la bruja viniendo hacia él con un enorme cuchillo de cocina. Mi papá, un hombre valiente, corrió alrededor del auto para evitar sus arremetidas, pegando gritos insultándolo. Desde mi ventana, observé la extraña escena mientras corrían alrededor del auto antes de confrontarse en cada lado. Mi papá le lanzó un misil de flema y saliva sobre el capó y le dijo que si tuviera un arma, la dispararía en ese mismo momento. Mi hermana mayor salió y se quedó con los brazos cruzados, observando, no había mucho más que pudiera hacer sin que fuera lastimada. En medio de la confrontación, la policía fue llamada por un vecino. El hijo corrió hacia su madre, al percatarse de la situación, sacando otro cuchillo de la chaqueta de la mujer y huyó por la calle, seguido por la policía, mientras otros oficiales derribaron a su madre. Más tarde, descubrieron que el cuchillo no era un utensilio de cocina, sino un arma. La policía le dijo a mi papá que cuando registraron la casa, encontraron que la bruja había tallado palabras en las paredes dentro de toda la casa, como matar, morir y asesinar talladas en las paredes, así como sangre salpicada en algunas de las paredes con trozos de cabello pegados, evidencia de los ataques repetidos a su hija. Esa parte me resultó angustiante, esa joven no solo tuvo que lidiar emocionalmente con la locura de su madre, sino que también sufrió físicamente con regularidad. Aunque la experiencia fue aterradora, mi padre se negó a presentar cargos, prefiriendo que la mujer recibiera ayuda por sus problemas mentales. Nunca volvimos a ver a esa familia, pero la nueva familia que se mudó encontró cosas espeluznantes en la casa, llevándoles tiempo convertirla en un hogar adecuado para sus hijos.